Saben, no sé cuántos hemos tenido la experiencia de intentar llegar a ciertos lugares y buscando quizás una oportunidad y nos hemos encontrado con una puerta cerrada. Quizás todos hemos tenido hasta el día de hoy algún tipo de experiencia que cuando estamos buscando de repente algún tipo de negocio y se cayó el negocio, se cerró la puerta. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? Puerta cerrada. Y a veces hemos tratado de hacer tantas cosas para tratar de tener una mejor vida y las puertas se cierran, hermanos. Las puertas se cierran. Yo particularmente he tratado de hacer tantas cosas para tratar de mejorar un poco el futuro y las puertas se cierran, hermanos. ¿Sí? Tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de los Andes y presenté, ¿verdad?, la prueba para poder entrar porque quería estudiar Derecho. Saben que todos los jairos no sé por qué les gusta el Derecho y terminan torcidos, pero quería estudiar Derecho y iba bien. Entré en una aula como de 300 personas, era grandísima, hermano, y estaban de diferentes partes del país allí. Le digo una cosa, más impresionante de todo esto, yo dije, yo aquí voy a entrar, esto está fácil, este examen. Eso fue un señor cuestionario, creo que eran como 100 preguntas que habían hecho, de todo, es un examen muy polifacético, y cuando estábamos allí en ese momento, yo dije, esto está fácil. Habían dicho de una cantidad de cupos que iban a dar, y en ese momento, yo me fui contento, y yo dije, voy a esperar a que den el resultado, y esperé cierto tiempo que habían dicho y luego la universidad entró en paro y en cosas raras, y entonces al final de los meses, mucho más tarde, hacen el primer corte de notas y la nota que decía era que la cantidad de cupos que iban a asignar no eran, que habían reducido la cantidad de cupos, y resulta que, amados, quiero decirles que en ese corte no quedé yo. Hermano, yo entré en una angustia porque yo no había podido entrar. Y entonces yo empecé a orar a Dios, Señor, yo quiero entrar, Señor. Y entonces hicieron una segundo corte. Y resulta que, hermano, le quiero decir, por una milésima de milésima no entré. O sea, en el corte donde estaba, el siguiente era yo. Y ya no pude entrar. Me quedé yo preocupado porque no pude entrar. Y entonces entendí que era Dios el que no había permitido que entrara. Y cuando Dios no quiere permitirte algo, no te lo permite, así te mueva cielo y tierra. No importa lo que usted haga, Dios cierra la puerta. No te lo permite. Mas sin embargo, tiempo más adelante, oiga, yo me interesé y dije, voy a volver a estudiar, pero voy a cambiar, ¿verdad?, por otro tipo de carrera. Empecé a estudiar psicología. Y cuando empecé a estudiar psicología, estaba en el propedéutico y había que presentar un examen, y ahí, bueno, dije, el que presentara el examen se determinaba. Y resulta que esa semana, ¿verdad?, tenía un compromiso de viaje, y entonces yo dije, cuando regrese, me hacen la prueba nuevamente. Cuando regresé no me hicieron prueba y quedé por fuera. Te digo una cosa, a veces es tan difícil tratar usted de luchar cuando una puerta se cierra. Es tan difícil porque experimentamos el poder humano haciendo un esfuerzo para que una puerta se abra, y cuando usted intenta abrir una puerta y trata de abrirla, de forzarla, es agotador. Se cansa, se agota. ¿Saben? La Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, nos habla de una puerta que se cierra, pero también de una puerta que se abre, y nos enseña quién es el que cierra las puertas y quién es el que abre las puertas. Quiero decirle que el enemigo no tiene poder para cerrar las puertas que Dios ha abierto, pero también quiero decirte que nuestro adversario tampoco tiene el poder de, oiga bien, de abrir las puertas que el Señor ha cerrado también. Dios es el que abre puertas
y Dios es el que cierra puertas, y muchas veces tratando de abrir puertas uno termina luchando contra la voluntad de Dios, termina luchando contra el Dios mismo, porque la verdad es que no nos resignamos a encontrarnos con puertas cerradas. La autoridad que vemos del Señor en este pasaje bíblico, ¿verdad? El Señor dice que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El pasaje bíblico empieza a enseñarnos de la grande autoridad que tiene el Señor y nos demuestra que Él tiene la última palabra. Podremos hablar, podemos decir planes, quizás empezamos este año armando planes, armando quizás, una cantidad de propósitos, pero Dios es el que tiene la última palabra en todo ese tipo de cosas. Dios es el que va a determinar, qué cosas sí y qué cosas no, a qué cosas Dios cierra la puerta y a qué cosas Dios abre la puerta. Cuando el Titanic sale en su inauguración, todos los periódicos en ese lugar, periodistas tomando fotos, entrevistas, aquella majestuosidad de aquel crucero. Y el constructor de este Titanic dijo: mira, hemos creado una nave, una máquina que ni Dios mismo la puede destruir. En su propia, en la propia inauguración dice estas palabras, y en el primer viaje de inauguración el Titanic se hundió. Impresionante, pero ¿saben? Esto nos demuestra que ni siquiera el hombre puede determinar sobre algo, porque Dios tiene siempre la última palabra, porque Él es una autoridad aquí en la tierra. Entonces, muchas veces pareciera que es un asunto de que si yo hago o no hago, es que si Dios me permite o no me permite. Se contaba por allí de una muchacha que se iba a un cumpleaños y se llevó un cartón de huevo porque iban a hacer una torta y todo esto, y entonces la mamá le dice: mija, vaya, mire, que el Señor la acompañe, que el Señor la guarde, que la traiga en paz, que la lleve en bendición y todo eso, que la cubra. Y entonces la hija le dijo: mamá, vamos demasiado full en el carro, Dios no cabe en el carro, no puedo llevarlo, si quiere que se vaya en la maleta. Le respondió de manera, muy irónica la hija a la muchacha, a la mamá, y le dice: si quiere que se vaya en la maleta con el cartón de huevo, porque allá es donde hay espacio. ¿Saben? Horas más tarde el automóvil tuvo un accidente, todos los que iban allí se mataron, hermanos, pero misteriosamente el cartón de huevos quedó intacto. No podían creerlo. ¿Saben? Porque uno puede decir: mire, que yo me confío en mi sabiduría, me confío en lo que yo he estudiado, me confío mucho en mi propia inteligencia, confío mucho en lo que yo he aprendido. Pero ¿saben? De nada sirve todo eso cuando tienes que enfrentar los acontecimientos de la vida, donde escapan de nuestra mano. Y cuando las cosas escapan de nuestra mano, entendemos el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida, que nosotros nunca hemos controlado nada, sino que más bien somos controlados por las circunstancias. Pero la Biblia nos demuestra, que hay uno que tiene una grande autoridad. Cierto es que aún hasta en la muerte Dios muestra su autoridad. Aún hasta en la muerte Dios muestra su autoridad. El apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis que acabamos de leer, el Señor antes de ascender al cielo, le daba una profecía acerca de Juan. ¿Saben? Dentro de los discípulos del Señor, Juan fue el último apóstol en morir. Y le da una profecía acerca de que Juan, tendría una vida prolongada. ¿Sabe por qué Juan escribe en el libro de Apocalipsis? Estaba en la isla de Patmos. Juan había sido, lo habían intentado matar. Dicen los historiadores que Juan fue puesto en una olla grande de aceite hirviendo, y allí lo introdujeron para que muriera, porque las torturas y los asesinatos en la antigüedad eran brutales. Y resulta que habían determinado que Juan iba a morir de esa manera. Pero ¿saben? Los romanos de la época, cuando intentaron matar a Juan, y lo metieron en ese aceite hirviendo. ¿Sabe lo que es un aceite hirviendo?
¿Sabe lo que hace una gota de aceite cuando le cae a uno, verdad, en una mano? Y resulta que el historiador cuenta que cuando pusieron al apóstol Juan como si nada, no lo pudieron matar. Y como le tuvieron tanto miedo, pensaron que había una especie de Dios en él, entonces lo enviaron en el exilio a la isla de Patmos, y allá es donde el apóstol escribe el libro de Apocalipsis, el cual hemos leído en el día de hoy. Y entonces el apóstol, oiga, resulta que a pesar de que esta gente quiso quitarle la vida, Dios, oiga, habló a través de ese evento, a través de un acontecimiento, porque Dios habla a través de los acontecimientos también. Y resulta que le estaba mostrando que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. No es el hombre que tiene autoridad sobre esa situación, es Dios el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Es Dios el que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, entendemos también que cuando se trata de la autoridad, con esa misma autoridad es que Dios también permite ciertos acontecimientos aquí en la tierra. ¿Cuántas cosas Dios está permitiendo sobre la tierra? Cosas porque Él así lo determinó. Oiga bien, cuánta gente, escuche, fue sanada ahorita recientemente en la pandemia y murió de COVID. Otros no. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad sobre eso. Algunos médicos le dijeron a alguna gente, mire, si pasa de esta noche, la verdad no creo que pase. Pero resulta que los pronósticos de los médicos se fueron a tierra. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene autoridad sobre la vida. Es Dios el que tiene la autoridad sobre la vida. Yo particularmente he conocido cantidades de experiencias impresionantes, hermanos, impresionantes. Siempre les he contado el día que nos fueron a asaltar en la autopista de Marinas Cojedes, y era como en la madrugada, hermano. Y recuerdo, escucha esto, que cuando llegó la banda a atracar el autobús, uno de los evangelistas que iba con nosotros, que se bajó, uno de los asaltantes, hermano, agarró el revólver, hermano, la pistola, y empezó a dispararle y no detonaba. Y el hombre agarraba y volvía y le disparaba y no detonaba. ¿Por qué? Porque la verdad no está en la autoridad del hombre a quién hacerlo, a quién quitarle la vida o quién no quitarle. Es si Dios lo permite, porque habla acerca de una autoridad que tiene mayor. El problema es que nosotros hemos olvidado que Dios es un Dios de autoridad. Es un Dios que tiene una autoridad por encima de los que se dicen grandes en esta tierra. Es por encima de los que dicen que tienen autoridad en este mundo, porque los que tienen autoridad en este mundo, después que mueren, nadie los recuerda después. Pero nuestro Dios sigue siendo, oiga bien, recordado, y se hace memoria de su nombre por generación en generación. Una gran puerta nos habla el libro de Apocalipsis. Y nos dice: yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta para muchos es sinónimo de alegría, hermano. Es sinónimo de decir: Dios está conmigo, es que Dios me está ayudando, es que Dios está en el asunto. Pero quiero decirle también: una puerta cerrada es que Dios también está en el asunto. Cuando una puerta se cierra es porque Dios también está ahí. ¿Cómo podemos decir que Dios sí está cuando las cosas están bien? ¿Y cómo podemos decir que Dios no está cuando las cosas están mal? ¿Cómo podemos decir que Dios sí está cuando usted abre la nevera y no le falta nada? Cuando revisa la cuenta, que la verdad que está bien preocupado porque no sabe qué gastar la plata. Y dice: qué bueno, es que Dios está conmigo. Pero qué difícil es para alguien cuando abre la nevera y no hay nada, y cuando mira la cuenta y no tiene tampoco nada, y dice: es que Dios no está. Quiero decirle que en una puerta abierta Dios está, y en una puerta cerrada también Dios está. Está en el momento del festejo, de la alegría, pero también está en el momento de la tristeza y el dolor. Dios está, oiga bien, allí. Dígale que está a su lado: Dios está ahí. ¿Qué puede representar una puerta cerrada? Una mala noticia. Quizás algunos empezaron el año recibiendo malas noticias.
y piensan que Dios los dejó porque recibimos malas noticias. Una puerta cerrada. Una mala noticia no quiere decir que eres demasiado malo y que Dios se ha olvidado de ti. Una mala noticia no quiere decir que Dios no está a tu lado. Una mala noticia puede ser interpretada como una puerta que se ha cerrado. Una puerta que se ha cerrado puede ser un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico, oiga, bastante pesimista, bastante preocupante. Conozco gente hasta el día de hoy, empezando el año, que les han dado diagnósticos tremendos, hermanos, y así arrancaron el año. Diagnóstico de cáncer, diagnóstico de tumores, diagnóstico de enfermedades, diagnóstico donde les dice que se tienen que operar, diagnóstico donde les dice que la enfermedad es bastante grave. Pero arrancaron así, comenzaron de esa manera. El diagnóstico médico dice, oiga, cosas muy negativas. Y uno dice, se me cerró una puerta, y yo que tenía planes, y yo que tenía proyectos. Y usted siente que se cierra una puerta, siente que las cosas no van, oiga, no van de la mejor manera. Pero parece mentira, que yo he podido ver que Dios a veces, para podernos hablar, tiene que permitirnos el dolor. Muchas veces para Dios tratar con el hombre, tiene que hacerle sentir el dolor. Porque ¿sabe qué? Muchas veces estamos tan sordos que Dios, oiga, nos tiene que susurrar al oído en medio del dolor. Lo he visto en la escritura a través de hombres, oiga, que fueron, oiga, muy rudos con el Señor, de corazón muy duro, pero el Señor tuvo que llevarlos al dolor para poderles hablar, tuvo que cerrarles puertas para poderles hablar, para que se volvieran a Dios. Entonces, pareciera que el dolor es nuestro amigo en nuestro diario vivir, hermano, porque cuando no escuchas a Dios, Dios te lleva al lugar del dolor, a ese, como a ese huerto de Getsemaní, donde se tienen que tomar decisiones difíciles en la vida. Entonces, un diagnóstico médico puede ser una puerta que se cierra. Y no es fácil. Cuando uno le da un diagnóstico médico, hermano, que me lo pregunten a mí, que me lo digan a mí. Yo sé que es que le digan a uno, oiga bien, que tiene una enfermedad muy complicada y que a lo mejor no vas a sobrevivir a esa enfermedad. Y que empiezas a pensar en tus hijos, que empiezas a pensar en tu esposa, que empiezas a pensar en tu mamá, empiezas a pensar en una cantidad de gente, porque el médico está diciendo. Pero sabe, es solamente es una opinión del hombre, por lo tanto no puedo tomarlo como algo definitivo. Pero también he visto, oiga bien, Dios hablando lo contrario de lo que el hombre dice, mostrando unos resultados, unos análisis, unos estudios donde dice todo lo contrario, oiga, lo que el hombre había dicho. Por eso digo, Dios es el que abre puertas y Dios es el que las cierra. Dios es el que tiene la última palabra en todo veredicto. El hombre podrá, oiga, festejar, el hombre podrá celebrar, pero al final se verá si se hace la voluntad de Dios o no. Ya su nombre. Un matrimonio a veces que pasa por dificultades, una puerta que se cierra. Una familia que se está fragmentando, una puerta que se cierra. Mucha gente a veces lo ve así, como que dice, buen diablo, porque pareciera que a veces el protagonismo de nuestra vida lo tiene el diablo. Pero yo pregunto, ¿usted está en la mano de quién? ¿Usted está con quién? Pero pareciera que el protagonismo de nuestra vida es que el diablo se metió, es que el diablo hizo aquello, es que el diablo está, es que el diablo es aquello, es que mira, es que el diablo, mire, me perdió esta, es que el diablo, todo esto. Pues la verdad es que, o sea, pienso que todavía sigues allí en el infierno donde estabas. Pero el que está en la mano de Dios es que Dios me está permitiendo esto, es que Dios permite esto, es que Dios permite, es que si Dios quiere, es que Dios, tienes que empezar a ser más reflexivo. ¿En qué mano andas? ¿Bajo qué autoridad estás? Si estás en la autoridad de Dios o estás en la autoridad de tu adversario o sigues en el mundo. Pero oiga, quiero que entiendas y enfoques. Si crees que andas con Dios, si crees que tienes, oiga bien, que tienes confianza, que tú estás en la mano del Señor, debes siempre pensar, es que Dios me lo está permitiendo, es que Dios quiere enseñarme algo. Yo tengo que mirar y procesarlo todo, ¿qué? A través de Dios. ¿Aló? Gloria a Dios. ¿Aló? Gloria a Dios. La pérdida de un empleo, una puerta que se cierra.
trabajo con el que uno pensaba y resulta que se cayó el trabajo, el negocio con el que usted pensaba, quería trabajar y no se pudo y se cerró. Viene la desilusión, la tristeza, porque ya habías hecho planes y resulta que no se dio nada y nos encontramos con nuestra realidad, que a veces nuestra realidad es como una cachetada para nosotros, una bofetada que nos golpea duro, porque no queremos mirar esa realidad. Pero se perdió la oportunidad, se perdió el negocio, se perdió ese empleo y pareciera que fuera el fin del mundo, pareciera que ya no hay solución, pero es una puerta que se cerró. Pero debo preguntarme, ¿quién fue el que cerró esa puerta? ¿Quién fue el que la está cerrando, el que permitió cerrarla? ¿Quién es el que la ha cerrado? ¿Quién es el que está cerrando esa puerta? Porque a veces, cuando las puertas están abiertas, nosotros lo último que vemos es que fue Dios el que la abrió. Y no le damos la gloria a Dios. Y no le entregamos, oiga, la honra a Dios porque la puerta está abierta. Sino que pensamos, inteligente que soy yo, pilas que soy, sabiduría que tengo, he tenido que perder para ganar y eso lo tengo aquí, le está quitando la gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo en la nación donde hay puertas cerradas para mucha gente, donde los que se creían grandes, donde los que se creían que tenían al Señor agarrado la chiva, como dicen por allí, ¿verdad? Y se cerraron las puertas y de repente oiga bien, lo inusual comenzó a convertirse muy usual para nosotros. Donde no teníamos problemas, ahora comenzaron los problemas. Donde antes nunca habíamos tenido dificultades, ahora comenzamos a tener dificultades. Pregúntese quién cerró esa puerta. Pregúntese, ¿por qué la puerta se ha cerrado? Seguimos aquí. Entonces, la pérdida de un empleo, la pérdida de un negocio, oiga, la pérdida de un trabajo, Dios mismo cerrando la puerta. Dios mismo cerrando ¿qué? La puerta. Y quizás nosotros lo que estamos viendo es la crisis de una nación. Estamos viendo quizás, oiga bien, la situación de una ciudad, la situación de una cultura. Pero no nos preguntamos, ¿quién fue el que cerró la puerta? ¿Quién es el que cerró esa puerta? Quizás el Señor tenía días tratando. Quizás Dios tenía días tocando el corazón de esa persona. Quizás Dios tenía días, oiga bien, inquietando la vida de esa persona. Quizás el Señor tenía días, oiga, llamándolo de madrugada a orar. Oiga, inquietándolo. Oiga, quizás Dios tenía días tratando con esa persona. Pero, oiga, decidimos ser sordos para Dios. Y cuando eso sucede, Dios empieza a cerrar puertas de una vez. Dios empieza a cerrar puertas. Dios empieza a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque de repente nos vemos nosotros haciendo, como que dice, el esfuerzo de hombre, el esfuerzo nuestro, el esfuerzo humano, para luego nosotros llevarnos la gloria y no dársela a Dios. Entonces Dios empieza a cerrar puertas. ¿Me sigue? ¿Aló? ¿Saben que cuando Dios me llama al ministerio, yo nunca quise el pastorado, la verdad? Yo no entiendo cómo hay gente que quiere, yo jamás. Yo quería estar así como ustedes, allá sentadito, porque ¿sabe qué? Allá ustedes, mire, yo a veces extraño la vida de estar del otro lado. Digo, la gente debe vivir relajada, la gente debe vivir tranquila. Entonces digo, no tienen más de qué preocuparse, solamente de las situaciones diarias. Y yo veía a mi pastor todo lo que tenía que enfrentar y decía, no, eso no es para mí. Tenía un empleo tan bueno. Yo no, cuando el Señor me llama al ministerio, yo no quise. Y dije, no, yo no voy. Yo no, porque es que, ¿para qué si yo estoy aquí ganando bien? Yo desde aquí apoyo la obra, desde aquí, ¿verdad? A mí no me da, ¿saben? Les voy a decir una cosa, no lo tomen como vanagloria y no me malinterpreten. ¿Saben? Cuando yo iba a diezmar, ¿sabe cuánto diezmaba? El 15%. Y eso para mí no era nada, porque ganaba bastante dinero. Para mí eso no era problema. El dinero no era un problema. ¿Y sabe qué pasó? Y entonces el Señor empezó a llamarme al ministerio. El primer año me llamó, ¿verdad? Al segundo año, no, todavía no. Tercer año, no, yo no voy, yo no entro, no voy. Cuarto año, Dios me llama. ¿Sabe qué? Me quedé sin trabajo.
en el peor momento que estaba viviendo la nación en el año 2002, diciembre del 2002, un paro petrolero donde la cosa se puso difícil, ¿se acuerdan? Terrible, hermano, terrible. Qué momento tan difícil para mí. La puerta se cerró y yo no entendía. Dios mismo cerrando la puerta. ¿Por qué? Porque aquí a la final siempre se termina haciendo lo que Dios decide que se haga. Cuando Dios hace esto, nos está mostrando que el que manda es Él, que el que tiene la autoridad es Él. Yo puedo seguir con mi corazón rebelde, yo puedo seguir con mi corazón orgulloso, pero ¿sabe qué? Por eso es que voy a enfrentar el dolor, por mi rebeldía, por mi corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque no soy humilde, porque no me humillo a Dios. Entonces Dios va a cerrar la puerta. ¿Para qué? Para que en medio del dolor yo reconozca y escuche a Dios. ¿Me sigue? Entonces Dios cierra la puerta. Quizás el fracaso de un negocio, quizás, oiga, las esperanzas frustradas de alguien, quizás la negatividad, oiga bien, ante alguna situación que se tiene, oiga, la gente puede verlo como una puerta que se ha cerrado. Pero quiero decirle, ninguna puerta se cierra para siempre. Pero también quiero decirle, pueden haber puertas cerradas que no van a estar para siempre, pero le voy a decir algo, también hay puertas abiertas que no van a estar para siempre también. Por eso es muy importante que si usted tiene puertas abiertas, sepa que no siempre será así. Pero sepa que si tiene puertas cerradas, tampoco no siempre será así. ¿Por qué? Porque a la final, el asunto no tiene que ver si la puerta se cierra o no. Porque a veces pensamos como que dice, si me está yendo bien, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo. Yo les puedo mostrar en la Biblia, gente, oiga bien, más perfecta y demasiado santa, se les cerró la puerta también. Y les empezó a ir mal. Pero ellos no estaban renegando. Ellos no empezaron a decir que Dios, no. Esa gente, ¿sabe qué fue lo que hizo? Comenzó a adorar a Dios. Esa gente comenzó a humillarse a Dios. Esa gente no empezó a echarle culpa al otro, ni echarle culpa a nadie, ni mirar, mire, que fue por culpa del otro, que fue por culpa de él. ¿Saben? El gran problema nuestro es que nosotros no afrontamos responsabilidades por las cosas que vivimos. Es bueno siempre echarle la culpa a otro. Eso es parte, oiga, de la cultura de acá en Venezuela. Pasa algo y le echamos la culpa a otro, ¿verdad? Pues no, cuando no es la culpa del gobierno local, es la culpa del gobierno nacional, sino es la culpa de los gobiernos extranjeros. Pero alguien tiene la culpa, y en la iglesia pasa lo mismo, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la gente, pero nadie asume responsabilidad. Nadie asume, oiga bien, consecuencias de sus propias decisiones, de sus propias acciones, que a la final fuimos nosotros quienes llegamos a esa situación y Dios tuvo que cerrar la puerta. ¿Siguen aquí? Amén. ¿Siguen aquí? Amén. Entonces, en la Biblia encontramos, oiga bien, momentos donde la puerta se cerró. Daniel estaba preocupado y empezó a orar a Dios. Y Daniel, esperando una respuesta, encontró que la puerta se había cerrado. Había un obstáculo, había una oposición. Daniel determina hacer un ayuno, oiga bien, de 21 días. Y en el ayuno de 21 días, el ángel del Señor se le presenta a Daniel y le dice: Daniel, desde el primer día tus oraciones fueron escuchadas, pero escuche esto, había una oposición. La puerta se quería cerrar. ¿Qué quiero decirle? No importa si se llama diablo, no importa qué título le quiera poner, cuando Dios interviene, nadie puede resistir al Señor, nadie puede cerrar las puertas, porque Él es el que tiene la llave que abre la puerta. El Señor envió a su ángel, le envió la respuesta a Daniel, oiga bien, y el principado que estaba trayendo oposición fue contrarrestado, oiga bien, fue reducido a nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene semejante autoridad. ¿Me sigue? No vemos la historia del pueblo cristiano. Cuando empezó la persecución de los primeros cristianos, ¿saben? Algunos dicen que la persecución fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia en Jerusalén. Pero cuando uno analiza la historia, toda la historia en su contexto, yo digo, la persecución fue lo mejor que le pudo haber pasado. Pastor, ¿y cómo puede decir eso? Sí, y aparte de eso mataron como 5,000 personas en esa época. Pastor, ¿y cómo puede decir eso? Pues mire, fue lo mejor que le pudo pasar a la iglesia de la época, porque ellos
querían quedarse en Jerusalén y no querían salir de ahí. Pero la persecución los sacó de Jerusalén. La persecución los sacó de allí. ¿Por qué? Porque la misma iglesia estaba cerrando ellos mismos la propia puerta del evangelio, y así no era el plan de Dios. Y el Señor tuvo, oiga bien, que permitir la persecución para esparcirlo por todos los lugares. El evangelio pudiera llegar a diferentes lugares. Y entonces, como consecuencia, oiga, las naciones empezaron a recibir el mensaje transformador del evangelio. Más bien, se estaba abriendo una puerta con eso. Y usted puede ver una dificultad. Quizás dentro de esa dificultad hay una puerta que Dios quiere abrir. Pero la verdad es que a veces miramos más la dificultad, oiga bien, que a Dios en medio de la dificultad. ¿Cuántos siguen aquí? Entonces, cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, se encontró que había una puerta que se había cerrado. Faraón, se cerró la puerta, no, aquí no se me va, de aquí nadie sale. Faraón quiso cerrarle la puerta al Señor. Y saben, en la historia bíblica, los hombres no pueden cerrar la puerta. En la historia bíblica, nadie puede decir no a lo que Dios ha dicho que sí. Ana quería ser madre, pero tenía un problema. Era estéril, tenía una puerta cerrada. Pero esta mujer encontró un milagro y Dios le abrió esa puerta, y ella pudo ser fértil para poder tener su hijo. Muchos quizás se rinden cuando una puerta se cierra. Muchos quizás se desaniman cuando una puerta se cierra. Yo no entiendo cómo la gente se puede rendir para unas cosas y para otras no, cuando una puerta se cierra. Pero por Dios, quiero decirle, si Dios está contigo, ¿por qué te rindes? Si Dios está contigo, ¿por qué te agotas? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué te cansas? La iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas. Se habían cerrado algunas puertas por allí y eso desgasta. Quizás hay gente así en Venezuela, que se cerraron algunas puertas aquí en Venezuela. Se cerró la puerta de la economía, se cerró la puerta del trabajo, y ya no es como antes. Y todo es tan desgastante, ¿verdad? Todo agota. El dinero ya no alcanza lo mismo y eso es tan desgastante. Está lleno de deudas y eso es desgastante. Y siempre las economías, oiga bien, traen problemas a las familias. Trae angustia a los matrimonios, trae angustia a los hijos. Y eso angustia, eso desgasta. Porque eso agota. A muchos quizás los deja sin fuerzas. Porque descubren que cada día es una batalla de fe. Al terminar el día, se hacen las reflexiones y la gente termina a veces agotada. Porque estamos haciendo demasiadas fuerzas para sobrevivir. Vemos que por donde quizás querramos buscar salidas o soluciones y encontramos puertas cerradas. Pero Dios mismo, quiero decirle, fue Dios el que cerró la puerta aquí en Venezuela. Fue Dios el que cerró la puerta aquí en Venezuela. Estoy tan seguro y tan claro porque yo sé que sé lo que sé. Cuando Dios me habló en el año 2004, cuando estaba en ayunos largos, escuché la voz de Dios audible y me dijo lo que iba a pasar con Venezuela. Y hay cosas que no les he dicho, se lo dije en estos días, de cómo iba a terminar esto. Ustedes no tienen ni idea cómo va a terminar. Pero hay cosas que uno no puede decir. Hay cosas que son permitidas decir. Me habló acerca de algunas cosas que iban a pasar en el mundo. Cuando vino la pandemia, ¿quién fue el que cerró la puerta? Dios mismo cerró la puerta a un montón de gente. Se cerraron las puertas de la iglesia, y ¿qué trajo como consecuencia? Como consecuencia era que
salió a la luz de que mucha gente no tenía una vida espiritual propia, sino que dependían era de los cultos que hacían la iglesia. La gente no tenía una relación con Dios, sino que tiene una relación con la iglesia. Y si la iglesia hacía cultos y allá danzaban y hablaban en lengua, todo el mundo estaba avivado, pero cuando llegaban a la casa no tenían una conexión con Dios, porque su forma de vivir no se parecía a la que dice la Biblia. ¿Me siguen? Pero Dios mismo fue el que cerró la puerta. Dios mismo la había cerrado. Entonces, cuando esa puerta se cerró, la gente no se esperaba, las naciones no se esperaban, eso no estaba en la agenda de nadie, pero Dios mismo la ha cerrado. Por eso hay tanta gente con pocas fuerzas, con poco ánimo, con poca esperanza, porque se han encontrado con una puerta cerrada. Qué bueno es empezar el año y que le digan a usted: mire, aquí hay un trabajo, inicialmente se va a ganar, mire esto, inicialmente se va a ganar $500 mensuales, ¿verdad? Al siguiente mes lo vamos a subir. Y usted empieza: qué bueno que arrancamos el año así. La gente se arma de ánimo, este va a ser mi año, la gente te aprende rumba de una vez y todo eso. Se formó. O sea, te digo una cosa, ¿cómo alguien todavía no aprende la lección? ¿Cómo alguien no aprende la lección? ¿Cómo son los ánimos de la mayoría de las personas en Venezuela? Pocas fuerzas. La gente, hoy en día la gente ya no habla de servir a Dios. La gente está hablando hoy de que Dios me bendiga, de que Dios me prospere, pero no habla de servir a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón se partió en Dios, en dos? Oiga bien, porque usted quería servirle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y lloró delante de Dios pidiéndole que lo usara? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó delante de Dios porque vio su pecado, porque vio su maldad? Arrepentido quizás por la falta que había cometido. Quizás hoy en día es todo lo contrario. Por eso es que la puerta se cierra, porque Dios quiere llevar a muchos a los comienzos, oiga bien, a los comienzos donde, oiga bien, donde había ese fervor cuando conocimos al Señor, donde había ese espíritu que había en nosotros cuando conocimos al Señor. A nadie más le interesaba otra cosa sino servir a Dios. A nadie más interesaba otra cosa sino que era hacer la voluntad, predicar la palabra. No había otra cosa, nadie estaba pensando si Dios me daba esto, ¿verdad? Nadie estaba pensando: ay Señor, ya que llegué aquí, Señor, a ver si me prospera. Ya que llegué aquí, Señor, a ver si me da la media naranja, Señor, o me da el medio limón. Señor, ya que llegué aquí, Señor, a ver, Señor, si me arreglas este problema. A nadie le importaba eso, sino: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Era el único deseo que había, y por eso, oiga bien, la puerta de muchos se ha tenido que cerrar, porque Dios, oiga bien, quiere llevar al pueblo, oiga, a esos tiempos, a los tiempos del primer amor, a los tiempos, oiga bien, donde el pueblo tenía un corazón distinto, a los tiempos donde cuando llorábamos, escuchen, no por los problemas que teníamos, sino era, oiga bien, porque estábamos contritos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos había quebrantado de tal manera, escuche esto, que eran, oiga bien, gemidos que salían del alma llorando. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo quebrantó a usted? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo, oiga bien, colocó en usted tanto arrepentimiento, oiga bien, que miró con asco el propio pecado que había hecho? Por eso las puertas se han cerrado. Porque la iglesia tiene que recuperar la verdadera espiritualidad. No la espiritualidad, oiga bien, que nosotros miramos a nuestros propios ojos. ¿De qué sirve, oiga bien, que usted venga con una Biblia en la mano para este lugar? Oiga, si usted en su propia casa no vive, oiga bien, como dice la Escritura. No se trata de ser evangélico los domingos. Es que todos los días, donde nadie me ve. Entonces, cuando una puerta se cierra, es porque tiene un propósito. Diga conmigo, tiene un propósito. Y Dios está probando a su pueblo.
Dios está probando a sus hijos. Les quitó un poquito aquí, les quitó otro poquito acá, les quitó otro poco acá, porque está probando, ¿sabe qué? Nuestro corazón, hermano. Algunos dijeron tiempo atrás: Señor, te voy a servir toda la vida, pase lo que pase. Pero cuando se cerró la puerta, se fueron. No le sirvo, porque la cosa se puso fea, Señor. Promesas que se rompen fácilmente. Promesas que no duran. Cuando una puerta se cierra es porque tiene un propósito. Dios está probando a sus ministros. ¿Sabe? Los pastores también somos probados. Tener un ministerio acá en Venezuela no es fácil. No es sencillo. Usted piensa a veces que el problema que usted tiene es difícil, que la puerta que se le cerró es definitiva. Como quisiera que usted me acompañara, oiga bien, un día de jornada para que vea cómo es la vida. Que también para los pastores se nos cierra la puerta. Yo también he tenido puertas cerradas. Sé lo difícil que es. Pero cuando veo todas esas cosas, oiga, empiezo a analizarme. Empiezo a observar otras cosas de mi vida. Porque si yo quiero entender mi presente, tengo que analizar mi pasado. Y si no miro mi pasado, no puedo comprender lo que me está pasando aquí en el presente. Porque tal pareciera que somos, oiga bien, de esas, a nosotros los evangélicos queremos hacer esas oraciones metafísicas, que oramos y Dios tiene que cambiar el presente sin yo mirar mi pasado. Te voy a decir una cosa: usted y yo tenemos que responder por nuestro pasado para yo poder entender el presente y reconocer que yo necesito la misericordia de Dios. Porque si en el presente Él no me da su misericordia, no puedo entonces mirar el futuro que tengo. Yo puedo mirar la misericordia en el futuro, en el presente, desde la misericordia de Dios, desde la bondad de Dios, desde el amor de Dios, desde, oiga, desde el pensamiento profundo que tiene Dios acerca de sus hijos, cuando Él dice que yo tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal, tengo acerca de vosotros pensamientos de paz. Entonces yo puedo entender también que mi futuro es un futuro esperanzador, prometedor. ¿Por qué? Porque estoy, oiga bien, estoy recibiendo la misericordia de un Dios de paz, de un Dios de amor que me está mirando, oiga bien, me está mirando en un presente, porque estoy reconociendo que tengo un pasado que me delata, un pasado que me acusa, oiga bien, un pasado que me está diciendo, oiga bien, que lo que yo he sembrado lo tengo que recoger ahora y no me puedo quejar. No puedo decir: Señor, no me gusta esta siembra. No. Yo ahora tengo que reconocerlo y someterme a ello. ¿Por qué? Porque hay una ley bíblica: lo que el hombre siembra, eso recoge. Y estoy recogiendo, oiga bien, lo que he sembrado, pero Dios también me está viendo mi disposición, mi corazón, cómo mi corazón está reconociendo su situación, porque Él dice: el que se humilla, Dios lo exalta. Pero ¿qué ha pasado? Hemos querido echarle la culpa a todo el mundo y nadie ha querido humillarse. Cuando hay una puerta cerrada, hay que humillarse, le digo, hay que ir a Dios. Hay que ir a la presencia de Dios. Pero hoy en día, le digo, a veces vamos a ver qué nos dice el pastor. Y gloria a Dios por la confianza que me tiene, pero yo no puedo hacer mucho por usted. Voy a ir donde el líder a ver qué me aconseja. Y voy a ir de repente, ¿verdad?, donde fulano, para que me ayude y llore por mí. Pero le digo, si no ha habido un corazón que no se ha contritado y no se ha humillado, no va a pasar nada, hermano. Porque Dios está probando tu corazón. ¿Cómo es posible que con todo lo que ha pasado en Venezuela, con todo lo que ha vivido mucha gente aquí en Nueva, hay gente que es muy arrogante en su corazón, muy soberbio, y no se humillan a Dios? Por eso es que la puerta se cierra. Porque tal pareciera es que Dios está obligado a darme a mí, porque yo soy Pedro Pérez. Entonces Dios está probando no solamente a los ministros, Dios está probando a la iglesia. Gloria a Dios. Dios está probando a la iglesia y por eso cerró puertas a la iglesia también. Aleluya. Situaciones inusuales que se han convertido muy usuales en la iglesia, Dios está probando a la iglesia. Le cerró puertas a la iglesia también. Gloria a Dios. ¿Sabía usted eso?
cerró puertas. ¿Ustedes recuerdan? Para nadie es un secreto la bendición que nos daban allá en el puerto. Levanten la mano los que fueron hasta allá a buscar. ¿Cuánta gente no salió en luchar y en pelear porque no lo pusieron en la lista? ¿Cuánta gente se fue hasta de la iglesia porque no le dieron, oiga bien, la bendición cuando apareció, cuando querían? ¿Cuánta gente, oiga, mire, voy a decirle algo más grave? No se lo digo suponiendo, conozco información de primera mano, que cuando trajeron eso allá, oiga, empezaron a venderlo. Por eso es que la puerta se cierra. Por eso es que la puerta se le cierra a mucha gente. Porque cuando Dios nos está bendiciendo, oiga bien, la misma bendición está perdiendo el corazón del pueblo, porque el problema es que tenemos un corazón no saludable, un corazón no bueno, hermano. Parece mentira, pero la gente cuando más tiene, hermano, más, oiga, más se pervierte. Entonces, ¿qué ocurre? Dios tuvo que cerrar puertas y empezó a cerrarlas y a cerrarlas, hermano, y se fue cerrando. Tantas cosas que empezaron a pasar y empezaron a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse. Dios también está probando a la familia en este tiempo y ha cerrado puertas a la familia. Ahora quizás lo que gana el jefe de familia no alcanza, se cerró la puerta. Quizás ese trabajo, ese negocio, ahora ya no está, se cerró la puerta. Dios está probando a la familia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han fracturado en este tiempo? ¿Sabe cuántas familias se han fracturado? ¿Por qué? Producto de que se cerró la puerta. ¿Qué sacó a la luz? Lo que había en el fondo de ese hogar. Pero quizás Dios estaba hablándonos hacía tiempo, pero la puerta se cerró. Entonces, cuando esas puertas se cierran, la gente se agota. La gente, mire esto, eso ha sido grave. Yo particularmente he conocido, escucha esto, matrimonios hasta de pastores que se han separado, no han soportado la situación. Mamás que no soportaron la situación y le dejaron los hijos, escucha esto, no estoy suponiendo, estoy hablando por casos que conozco, se lo dejaron a la vecina. No soportaron la situación porque consiguieron una puerta cerrada. La situación, si empiezo a describirle casos, hermano, es alarmante la situación, porque la cosa se puso grave. La puerta se cerró. Es más, le cuento el caso de alguien que empezó a vender un riñón porque la puerta se había cerrado. Entonces se imagina las cosas que ha llegado a hacer el venezolano porque las puertas se cerraron. Lo que sale en las noticias ni siquiera es comparable a lo que verdaderamente está pasando en el fondo de esta nación, porque las puertas se cerraron. De su nombre. Gloria a Dios. Entonces el Señor le da una promesa buena y una promesa mala. Mire esto, le da una promesa buena y una promesa mala. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que Él la iba a guardar. Wow, qué promesa tan buena. Pero le dice una promesa mala. Es que va a llegar un día malo. Cuando llegue el día malo, yo te guardaré. Yo te guardaré. Por eso te digo, no importa cuál es la circunstancia. El punto es quién está conmigo en el medio de la circunstancia. Puede ser que a mí me den un diagnóstico. Te digo una cosa, hoy en día les digo algo, no importa si se muere ahorita o se muere mañana. A la final usted va a morir y yo también. El punto es quién va a estar conmigo en el último suspiro cuando yo salga de este mundo. ¿Sabe que la gente cuando va a morir, ahí no hay ateos? Hasta el ateo, oiga bien, hasta el ateo reconoce a Dios en el hecho de su muerte. ¿Sabía usted eso? Si no, que lo diga Charles Darwin. De la teoría de que nosotros venimos del mono, y que nos enseñan en las escuelas
pero que no enseñan todo lo completo, porque él en el lecho de su muerte, eso no lo dice, él reconoció que estaba equivocado con su teoría y en medio, oiga bien, de sus últimos suspiros, reconoció la existencia de un Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? No más que le digan a usted que se va a morir y empieza a pensar en Dios de una vez. Porque hay que pensar en Dios también cuando estamos vivos. Entonces el Señor nos habla de que, oiga bien, de una promesa buena y una promesa mala. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir, ¿verdad?, sobre el mundo entero, sobre la situación que ha, oiga bien, de pasar. ¿Usted no se ha dado cuenta que cada año es peor? ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Pero usted se acuerda de ese mismo año, en enero, de lo que sucedió. En 15 días de ese año casi se acaba el mundo. Se quemó la tercera parte del Amazonas, hermano. Miren, ¿se acuerdan? Tienen que recordarse. El problema de los misiles que hubo para esa época entre Estados Unidos y Rusia. Empieza a acordarte de una vez, ¿verdad? El terremoto que ocurrió, oiga bien, para la parte de Asia. Y pasaron una cantidad de cosas. Incendios por todo el mundo, hermano. Parecía que el mundo se iba a acabar. Y cuando parecía que habían pasado todas las peores noticias, vino entonces la pandemia. Cuando todos parecían que la pandemia había terminado, empezó, oiga bien, la guerra allá en Ucrania. Empezaron los problemas por aquí, empezaron los problemas en el mundo entero, los gobiernos desestabilizarse. Cada año se pone peor. La gente no está dando cuenta que Dios está cerrando puertas, oiga bien, para que la gente, oiga, pueda decir, hay un Dios de verdad, pueda volver su mirada a Dios. Porque Dios es el que está cerrándole puertas a muchos gobiernos en este tiempo. Dios está cerrándole puertas a mucha gente. Y pareciera mentira que una puerta cerrada es el sinónimo de la misericordia de Dios. Porque si Dios no lo detiene, se va a estrellar. Si Dios no lo detiene, va a terminar mal. Pero Dios tiene que permitir que la puerta se cierre para que sus días no terminen en desgracia. Entonces, va a venir la hora de la prueba. Pero Dios está dando una promesa. Y sabe que cuando uno tiene dificultades, a la gente he podido ver que no le interesa si Dios está, lo que quiere es resultados. Lo que quieren respuestas, pero poca gente le interesa si Dios está con ellos o no está con ellos. Una situación difícil, que eso lo diga alguien, ¿verdad?, que no tiene nada que comer y le diga, Dios está contigo, hermano, hermana. No, la gente lo que quiere es la comida. Que lo diga alguien que no tiene dinero, que debe plata. Hermano, Dios está con usted. La verdad, no le interesa si Dios está con usted, lo que quiere es el dinero realmente para poder salir de su compromiso. Que se lo diga alguien que tiene un problema de enfermedad, oiga bien, y entonces no tiene ni medicamentos, posiblemente la enfermedad es incurable, pero le digan, Dios está con usted. Y quizás lo que menos le interesa es que Dios esté con él, sino que la verdad es que no quiere morir, que Dios le dé sanidad, o quizás una familia, un matrimonio que se está destruyendo, y que le digan, Dios está con usted. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere solución a los problemas. ¿Por qué? Porque le quitan relevancia a Dios en su vida diaria. Un esfuerzo que Dios le estaba pidiendo a la iglesia cuando la puerta se cerró. Cuando la cosa se pone difícil, quiero enseñarle algo para culminar. Un esfuerzo, un sacrificio antecede a la recompensa. Se lo repito. Todo sacrificio es el escalón para poder llegar a la recompensa. Si usted no está dispuesto a sacrificar nada, créalo que no debe estar dispuesto a recibir recompensa. Cuando una puerta se cierra, Dios me está diciendo que me está llevando al tiempo del sacrificio. No sé cuántos siguen aquí. Cuando las puertas se cierran, Dios me está llevando a sacrificar. Porque ninguna recompensa recibe si alguien no ha sacrificado algo. Y a veces, mire, a veces sacrificamos cosas, pero he podido aprender algo. Que Dios nos lleva siempre a sacrificar lo que más nos duele. En la Biblia, Dios llevó a gente a que sacrificara lo que le doliera. No que, oiga, que sacrificara cosas que no le iba a doler.
Pero Dios a veces nos lleva a que sacrifiquemos cosas, las cosas que nos duelen. Abraham, un solo hijo. La mujer era estéril. Dios le hace el milagro. Cuando al fin tiene su hijo, le dice, ahora quiero que lo sacrifiques. El único hijo. Pero dice, quiero que lo sacrifiques. Dios estaba, oiga bien, Dios estaba probando el corazón de Abraham. Qué bueno es sacrificar cosas que no nos duelen. Gloria a Dios. Si usted ha ayunado, porque a lo mejor entró en sacrificio, pero le digo una cosa, haga cosas que le cuesten, haga cosas que le duelan, porque en el sacrificio, le voy a decir algo en esto para que usted lo pueda entender. Un verdadero sacrificio está en sacrificar lo que más amas, porque el tamaño de su sacrificio determinará el tamaño de su bendición. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente que quiere recibir bendiciones grandes, sí o no? Quiere que les vaya súper bien en la vida, pero no quieren sacrificar nada. Si sacrifican lo que no les duele. Pero el Señor está llamando gente, oiga, que quieran la recompensa que le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, donde dice, escucha esto, mire esto: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre, oiga bien, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. ¿Por qué la puerta se cerró? Porque Dios te está llevando a que sacrifique lo que más amas. ¿Cuánta gente Dios, oiga bien, va a tener que sacrificar el teléfono? Porque tiene más tiempo para el teléfono, pero no hay tiempo para Dios. ¿Cuánta gente tiene tiempo puro para su trabajo, pero no tiene tiempo para ayunar? Pero no tiene tiempo para orar porque siempre está cansado. Pero Dios está llamando, Dios está tratando. A que el día que se cierre la puerta, se queda sin trabajo, se quemó el teléfono, no hay más nada. ¿Aló? ¿Aló? Cuando la puerta se cierra, escuche esto, no toca que nos terminamos haciendo el sacrificio a la final. Por eso Dios está haciendo llamado. Escuche esto: si vas a sacrificar algo, sacrifica algo que te duela. Porque si quieres una bendición, no solamente está por una acción, sino también en la forma como yo sacrifico también. Por eso el Señor dice: el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Y dice el Señor: yo también honro a los que me honran. Gloria a Dios. Pero a veces nuestro sacrificio, hermano, le voy a decir una cosa, deja mucho que decir. Hay gente que le cuesta pararse en la madrugada a orar. Hay gente que no le gusta orar. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque está cansado, pero no quiere sacrificar nada. Este es un tiempo, escuche bien, donde las puertas se van a abrir para unos, pero para otros van a permanecer cerradas. Y cuando usted vea eso, saque la cuenta: ¿qué fue lo que el otro sacrificó? ¿Qué fue por qué se le abrieron las puertas a uno y a otro no se le abre la puerta? Quizás las cosas no están marchando bien, pero Dios está hablando claro en este tiempo a su iglesia. La puerta se cerró. No se preocupe, porque en esta mañana hay uno que le está diciendo: yo tengo la llave que abre esa puerta. Gloria a Dios. Yo tengo la llave que abre esa puerta. Que si me buscas, que si vienes a mí, que si te humillas, yo voy a abrir esa puerta. Gloria a Dios. Hay uno que le está diciendo: yo tengo esa puerta, yo tengo la llave de esa puerta, la puerta que se te cerró. Pero si me reconoces en tu corazón, si me recibes, si me tomas como tu Dios y prometes honrarme, prometes servirme, yo voy a encargarme de abrir las puertas que se te cerraron. Y no importa que vivas aquí mismo en Venezuela, donde la gente dice que la cosa está difícil. ¿Por qué? Porque en medio del desierto el pueblo de Israel fue prosperado, donde no había nada.
Y aunque se diga que Venezuela es un desierto, escuche bien, Dios abre puertas aquí en Venezuela también. Dios abre puertas aquí en Venezuela. Dios abre puertas aquí en Venezuela. Y Dios cierra puertas también aquí en Venezuela. Pero la gente que dice, Señor, yo estoy, Señor, reconociéndote. Yo estoy, Señor, humillándome. Señor, yo estoy, Señor, abriendo mi corazón a ti. Entonces prepárate, porque en su tiempo Él abrirá la puerta para ti también. Oiga bien, la abrirá. Y entonces sabrá que la enseñanza no es la puerta, es el que abrió la puerta. Es que tengas una relación y tengas una vida con el que tiene la llave que la abre y la cierra. Porque así como la cierra, también la abre, y así como la abre, también la cierra.